Bien, bueno, una vez que estudiamos qué características, ¿sí?, tienen los espectros atómicos, después vamos a ver que vamos a tener una clase completa sobre las espectroscopías de absorción y emisión UV visible atómica, ¿sí? Eso vamos a tener una clase completa de eso, así que vamos a estudiar ese proceso con mucho detenimiento. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar, dijimos ahora, a estudiar los procesos moleculares. Entonces, para estudiar los procesos moleculares, primero que nada, así como caracterizamos el diagrama de energías para una especie atómica, en el caso del ejemplo del sodio, vamos a caracterizar un diagrama de energías para una molécula, ¿sí? Bueno, obviamente vamos a trabajar con moléculas que obviamente son, como son poliatómicas, al menos dos átomos, ¿sí? Ese diagrama de energía va a ser más complejo. Y esa molécula va a tener una determinada energía interna, amén de la energía traslacional o de la capacidad de movimiento que tiene, o la energía que utiliza para moverse. Y esa energía interna es lo que vamos a tratar de caracterizar a través bueno, de estas filminas que tenemos acá. Esa energía interna tiene que ver con energía del tipo rotacional, vibracional y electrónica, ¿sí? La energía electrónica es la energía potencial asociada, como bien dice ahí la filmina, a la distribución de cargas negativas o electrones en relación al núcleo. Y entonces, en función de esa energía electrónica, hablamos de un nivel electrónico o fundamental y un nivel electrónico excitado, ¿sí? Y en la medida en la que avancemos con el módulo de óptico, vamos a ir poniéndole características adicionales a este nivel electrónico fundamental y excitado, ¿sí? Bueno, además de esta energía potencial asociada a la distribución de cargas electrónicas alrededor del núcleo, toda molécula tiene lo que se denomina una energía rotacional, es decir, energía asociada a la posibilidad de la molécula de girar alrededor de sus ejes, y eso da origen a los niveles rotacionales. Y esos niveles rotacionales o esas transiciones entre los niveles rotacionales, que los niveles rotacionales son los niveles que necesitan muy poquita energía, son las transiciones que estudiamos en la región del microondas o incluso más baja, ¿sí? Bien, la energía vibracional está relacionada a la posibilidad que tiene una molécula, supongamos formada por dos átomos nada más. Ese enlace de esa molécula, que lo podemos simbolizar como un resorte, tiene la posibilidad de estirarse en forma simétrica o antisimétrica, tiene la posibilidad de tener distintos tipos de movimientos, como son, si es una molécula que tiene más de dos átomos, ¿sí?, un enlace compartido entre tres, lo que se denomina un tijereteo o un aleteo hacia afuera y hacia adentro del plano, que puede ser simétrico o antisimétrico. Cada uno de esos movimientos está asociado a un nivel vibracional. Y las transiciones vibracionales son las transiciones que nosotros estudiamos en la región del infrarrojo. Bien, se terminó de grabar la anterior. Entonces, toda energía existe, toda molécula existe con una distribución de niveles permitidos de energía, ¿sí? La distribución de energía no es una distribución continua, sino que cada molécula existe en una determinada configuración o en determinados niveles electrónicos rotacionales y vibracionales que se denominan niveles permitidos de energía. Por eso se dice que para que se produzca una transición, la cantidad de energía que se
absorba o se emite tiene que ser compatible o ser exactamente igual a una diferencia entre estados electrónicos, vibracionales o rotacionales. Y en función de esto, ustedes tienen que saber que la diferencia de energías entre dos niveles electrónicos es igual a la diferencia a 10 veces la diferencia de energía entre niveles vibracionales y es igual a 100 veces la diferencia de energía entre niveles rotacionales, ¿sí? Esto hace que la distribución de niveles de energía de una molécula sea mucho más compleja que lo que acabamos de ver para el átomo de sodio. La transición en el átomo de sodio, nadie tenía duda, iba del 3S al 3P, de última, bueno, algunos de los niveles superiores, pero todos sabíamos dónde estaba, a qué nivel, a qué orbital iba a pasar ese electrón atómico, ¿no? Bien, entonces, como esta molécula existe en determinados estados permitidos y para que se absorba o se emita radiación, esa diferencia entre estados electrónicos tiene que ser exactamente la energía entregada tiene que ser exactamente igual a la diferencia entre niveles energéticos, se dice que esto da cierta selectividad a la transición, pero como la energía está cuantizada, miren lo que va a ocurrir en el caso de una molécula. Cuando hablemos de diagramas de energía, se los quiero mostrar en el diagrama siguiente. Bueno, todo esto que acabo de decir lo vamos a simbolizar en los niveles de energía de una molécula. Por simplicidad, no están dibujados los rotacionales. Los niveles rotacionales estarían comprendidos entre distintos niveles vibracionales. Entonces, fíjense, vamos a entender el diagrama de energía de una molécula. Con esta línea negra gruesa están simbolizados los niveles electrónicos. En este caso tengo el nivel electrónico fundamental, el nivel electrónico excitado, ¿sí? Bien, este nivel electrónico fundamental se denomina un nivel electrónico del tipo HOMO. ¿Qué quiere decir HOMO? Es el orbital molecular ocupado de energía más alta, por la sigla en inglés. El orbital molecular ocupado de energía más alta. Hagamos el análogo con el átomo de sodio. El orbital atómico 3S. Por eso hablamos de los electrones de valencia. En este caso hablamos, para una molécula, electrones que participan de un enlace o de un heteroátomo con pares electrónicos libres. Bien. ¿Y quién es el estado electrónico excitado? Es un estado electrónico, un orbital, es un orbital molecular que tiene esta característica, es un nivel electrónico del tipo LUMO. ¿Qué quiere decir LUMO? Orbital molecular sin ocupar de energía más baja, por las siglas en inglés, ¿sí? Entonces, la transición, hagamos el paralelismo con el sodio, del 3S al 3P. El 3S, el orbital atómico ocupado de energía más alta. El 3P, ¿por qué era la más probable? Porque era el orbital atómico desocupado de energía más baja, ¿sí? Bueno, justamente eso. Asociado a cada nivel electrónico, y aquí están marcados con rojo y con azul, hay distintos niveles vibracionales. Entonces, fíjense, asociado al fundamental está el nivel vibracional más bajo, 0, del estado electrónico fundamental, 0. Este en rojo. El nivel vibracional 1 asociado al fundamental, B1, 0. El nivel vibracional 2 asociado al fundamental. El vibracional 3 al fundamental. Y en este caso, el nivel vibracional de energía más baja, B0, del estado electrónico excitado, del primer estado electrónico excitado, P0, 1. El primer estado vibracional del primer estado excitado, B1. El segundo vibracional del primer excitado. El tercer vibracional del estado excitado. Entonces, fíjense que para que haya absorción, la cantidad de energía entregada al sistema
tiene que ser compatible con una diferencia entre estados electrónicos, ¿sí? O sea, vos entregás radiación. Si la cantidad de energía entregada es compatible con esta diferencia de energía o con esta, ¿sí? Se absorberá esa radiación. Por eso hablábamos del color de la jarra, ¿sí? Por eso hablábamos de que preferencialmente se absorbe radiación de una determinada longitud de onda. ¿Por qué de una determinada longitud de onda? Porque es la que es compatible con la transición, ¿sí? Bien, compliquemos un poquito más el diagrama de niveles de energía de la molécula. Bueno, aquí lo que tenemos dibujado es asociado a cada uno de los vibracionales, que está marcado con rojo en una línea más gruesa, cada uno de los niveles vibracionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que cuando vos entregas esta cantidad de energía, ¿sí? Bueno, vos no podés entregar una única longitud de onda, sino que instrumentalmente tu equipo tiene una limitación que entrega un rango estrecho de longitudes de onda, pero entrega un rango. Entonces, como entrega un rango, con esa cantidad de energía que entrega el sistema, son posibles varias transiciones, incluso entre los niveles, tomando distintos niveles rotacionales o incluso distintos niveles vibracionales. Esto hace que cuando incide radiación en una molécula, como son posibles varias transiciones, los espectros ya no son espectros de línea característico y que te permiten identificar esto es cloruro de sodio, sino que los espectros se denominan espectros de banda. Y esos espectros de banda, de acuerdo a cómo obtengas vos el espectro, pueden ser de esta forma o de esta forma. Fíjense, este es el mismo ejemplo de la misma sustancia en fase vapor. En fase vapor nosotros vemos cada uno de estos picos chiquititos son transiciones rotacionales. Cada uno de estos picos que tengo aquí son transiciones vibracionales. Y esta más importante es la transición electrónica. Ahora voy a pasar a esta molécula, por ejemplo, benceno, en fase vapor, lo voy a disolver en un medio que tiene una constante dieléctrica baja. Es decir, lo voy a disolver en un medio con el que no hay mucha interacción entre el solvente y el soluto. Entonces, fíjense, se va perdiendo esto que tengo acá que se llama la estructura fina del espectro, se va perdiendo la estructura fina, ¿sí? Y el espectro se va desdibujando, ¿sí? Mientras que cuando ustedes ahora lo que hacen es disolver el analito en un medio en el que el analito y el soluto tiene mayor posibilidad de interacción con el solvente, pierden, ¿sí?, cada una de estas transiciones rotacionales, vibracionales, y lo que ven es prácticamente la envolvente del espectro, ¿sí? En este caso ven un espectro en forma de banda donde se ha perdido la información de las transiciones individuales, ¿sí? Entonces, en general, los espectros son espectros en forma de banda, ¿sí? Y del máximo de la banda, fíjense que no podemos sacar demasiada información. Por eso lo que vamos a ver es que se pierde la selectividad del método. Es decir, por más que yo tenga una sustancia que absorbe en los 600 nanómetros, no puedo identificar si es de qué es. Por eso pongo la jarra. Por más que absorbe a los 600 nanómetros, no puedo identificar si esto es el complejo del tetramín cúprico o si esto es, por ejemplo, el complejo que se forma entre la amilosa, que es el componente lineal del almidón, y el yodo. Sí, los dos absorben a los 600 nanómetros. Uno es un complejo de amilosa con yodo, el otro es el tetramín cúprico, ¿sí? Pierdo la selectividad, pierdo la capacidad de identificación. En el caso de técnicas
de absorción UV visible molecular. Pero es una técnica fantástica a la hora de cuantificar, porque es una técnica muy, muy sencilla con un muy buen límite de detección. Entonces vamos a ver ahora las características que nos permiten, nos permiten cuantificar la radiación. Bueno, tenemos algún otro ejemplo más. En este caso tienen la tetracina, ¿sí?, que es este compuesto que tenemos acá. Fíjense, en fase vapor se ve lo que se denomina la estructura fina del compuesto, en un medio con una constante dieléctrica baja y en un medio con una constante dieléctrica alta. Fíjense cómo vamos perdiendo información entre las transiciones. Acá tenemos todas, la rotacional, la vibracional y la electrónica. Acá tenemos solamente la electrónica y la vibracional, y acá tenemos solamente la electrónica, ¿sí? Y para que comparen, bueno, este es el mismo ejemplo que les había dado recién del benceno, y para comparar qué es lo que le pasa a una molécula, qué es lo que le pasa a un átomo, ¿sí? En el caso de la técnica atómica, se puede hacer la identificación, en el caso de una técnica molecular, no. Bueno, ¿qué hace la molécula una vez que absorbe la energía? ¿Se queda en el estado electrónico excitado? No, vuelve al estado fundamental. ¿Cómo vuelve al estado fundamental? Bueno, para volver al estado fundamental, lo que tiene que hacer es perder la energía. La mayoría de las moléculas pierden energía, ¿sí? Y esas pérdidas de energía, en un diagrama de energía, las vamos a simbolizar de esta forma. Todo lo que incluya procesos de absorción o emisión de energía las vamos a identificar con flechas rectas, mientras que todos los procesos que involucran pérdidas de energía sin emisión de luz lo vamos a marcar como flechas curvas, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las moléculas vuelven al estado fundamental, se desexcitan de forma no radiativa, es decir, perdiendo la energía por medio de movimiento, colisiones con otras moléculas de solvente, con otras moléculas de soluto y demás, ¿sí? Bien, eso es lo que le pasa a la mayoría de las moléculas. Pero hay otras moléculas a las que este proceso de pérdida de energía por colisiones, que se denomina conversión externa, estrictamente hablando ese proceso, y lo vamos a estudiar muy bien cuando veamos fluorescencia, como son moléculas muy grandes y muy rígidas, se les dificulta moverse. Entonces prefieren volver al estado electrónico fundamental emitiendo luz. Entonces esas son las moléculas que exhiben, se desexcitan por fluorescencia. Es decir, absorben luz para pasar al estado electrónico excitado y emiten luz para pasar al estado electrónico fundamental, ¿sí? Entonces, característica general. Toda molécula que florece también absorbe, pero al revés no es cierto. No todas las que absorben florecen. La mayoría se desexcitan perdiendo energía por colisión con otras moléculas de solvente o con otras moléculas de analito. Bien, bueno, vamos a estudiar entonces ahora la ley que nos permite relacionar o vincular la cantidad de energía que absorbe la molécula para pasar al estado electrónico excitado con la concentración. Y en función de esto, esta ley se denomina la ley de Lambert y Beer. Y esa ley de Lambert y Beer, conocida también como ley de Beer, es en realidad la conjunción de dos leyes. Por un lado, la ley de Boger y Lambert, ¿sí? Boger y Lambert lo que hacían era interponer entre la radiación sistemas, generalmente eran prismas, que tenían espesores variantes, ¿sí? Prismas, imagínense que esto es un prisma, incide la radiación y medían la cantidad de luz que era capaz de atravesar a este medio, que obviamente tenía que ser transparente. Y lo que encontraron es que
En la medida en la que aumentaba el espesor del medio material, en este caso el prisma, la cantidad de luz que se transmitía a través del material era menor. Bien, Beer lo que hizo fue, en vez de cambiar el espesor del medio material, de ese prisma, fue trabajar con un prisma hueco e ir llenándolo con soluciones de distinta concentración. Entonces él encontró el mismo efecto de la disminución de la potencia del haz que atravesaba ese recipiente, ¿sí? Ese prisma, con la concentración. Entonces, en función de eso, surge la ley de Lambert-Eaton. Vamos a ver la deducción de la ley de Lambert-Eaton. Bien, esa ley de Lambert-Eaton se basa en 4 postulados fundamentales, que son postulados muy fuertes, que dentro de un rato vamos a ver que nos van a dar más de un dolor de cabeza. Bueno, el primer postulado. El único mecanismo de interacción entre la radiación y la materia es la absorción, ¿sí? La cantidad de luz que se entrega se usa para producir esta transición que acabamos de ver, esta transición electrónica entre los electrones de la molécula desde un nivel fundamental para pasar a un estado electrónico excitado. Punto. La radiación utilizada es monocromática, es decir, una única longitud de onda. Les acabo de explicar que instrumentalmente eso es muy difícil de hacer. Bien, los centros absorbentes son independientes. Esto quiere decir, cada molécula se comporta como si estuviera sola, completamente separada las unas de las otras. Bien, la sección transversal es uniforme, es decir, el espesor del medio material donde se ubica la solución es constante, ¿sí? Bueno, y en función de estos postulados, hagamos la deducción de la ley de Beer. Bueno, para eso vamos a tomar este prisma que tiene un espesor V, que tiene una sección S, ¿sí? Y sobre este prisma es el mismo experimento que les acabo de mostrar. Incide un haz de luz, emerge un haz de luz. Incide un haz de luz de potencia P0, emerge un haz de luz de potencia P. Primero que nada, ¿qué es la potencia? La potencia es la cantidad de energía asociada a esa radiación medida por unidad de área y por unidad de tiempo. Y generalmente tiene unidades de vatios, W, ¿sí? Potencia, cantidad de energía asociada a la radiación medida por unidad de tiempo y por unidad de área. Bueno, si se supone que lo que haya acá dentro del medio material va a absorber la radiación, incide un haz de luz de potencia P0, emerge un haz de luz de potencia P, y P es menor que P0, porque obviamente parte de la energía la absorbió la sustancia, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora para hacer la deducción es, vamos a tomar de todo este espesor B que tenemos, vamos a tomar una rodajita. Esa rodajita tiene un espesor diferencial X y sigue teniendo un área S, como se ve en el gráfico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a considerar qué pasa en esa rodajita de espesor diferencial X. Bueno, lo que va a pasar es que la potencia del haz de luz va a disminuir, ¿sí? Y la disminución la voy a llamar el diferencial de P. Y lo que disminuye la potencia del haz de luz que atraviese esta rodajita del medio material va a tener que ser debido a que, ¿qué nos dice el primer postulado? La única interacción entre la radiación y la materia es la absorción. Va a tener que ser debida a que la radiación que disminuyó, o sea, la disminución de la potencia, se debe a la absorción de la radiación. Entonces, se debe al proceso de absorción. Bien, voy a considerar que la radiación se va a absorber en una molécula cuando incida en un lugar específico de la molécula. Ese lugar específico de la molécula se llama
alfa. La sección de captura eficaz o el corte eficaz de radiación, ¿sí? Y en realidad, en una molécula, la radiación se va a absorber cuando la luz incida en el grupo funcional responsable de la absorción. Ese grupo funcional responsable de la absorción se denomina cromóforo. Entonces, la disminución de la potencia tiene que ser igual, lo que disminuyó la energía, la potencia del haz de luz incidente, tiene que ser igual a la cantidad de luz absorbida. Y la cantidad de luz absorbida va a tener que ser igual a la suma de todas esas secciones de captura eficaz que yo tenga en esta rodajita de área S y de espesor diferencial X. Entonces, la suma de todas esas secciones de captura eficaz va a ser igual a ese área alfa, o sección de captura eficaz, que es característica de la molécula y que depende también de la longitud de onda con la que estoy trabajando por el diferencial n, ¿sí? El número de partículas que tenga en esa rodajita, ¿sí? Es decir, que cuando incide la luz, no se absorbe en todo el área, sino que se absorbe en un área determinada que se puede calcular como la suma de todas las secciones de captura eficaz por el número de partículas que vos tenés. ¿Qué es esto que acabamos de decir acá? Entonces ahora este diferencial de S, que acabo de explicar, que es la suma de todas las áreas de captura eficaz por el número de partículas que tengo, lo voy a reemplazar aquí. Y muy importante es que la potencia del haz de luz, está con rojo aquí, disminuye cuando atraviesa el medio material. Justamente disminuye porque la energía asociada a esa radiación es absorbida por la molécula. Bien, entonces, si ahora uno reemplaza el diferencial S por alfa diferencial de n, ¿sí? E integra, ¿sí? Estos diferenciales. Lo integro entre el diferencial de P sobre P entre P0 y P. Incide un haz de luz de potencia P0, emerge un haz de luz de potencia P. E integro el diferencial n entre 0 y n, el número total de partículas que tengo en todo el volumen que estoy considerando. Entonces, integrando me queda la integral de diferencial de P sobre P es, con el signo menos adelante, menos el logaritmo de P sobre P0, y la integral del diferencial de n es n. Entonces hasta aquí tengo que menos el logaritmo natural de P sobre P0, o si lo quieren dado vuelta, el logaritmo natural de P0 sobre P, es igual a alfa por n sobre s. Bueno, hasta acá ustedes me van a decir, ¿y cómo vamos a relacionar la cantidad de luz absorbida con la concentración? Ahí no hay concentración. Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es definir dos magnitudes muy importantes. La primera magnitud que vamos a definir es la transmitancia. ¿Qué es la transmitancia? Es el cociente entre P y P0. ¿Qué es P? La potencia del haz de luz emergente. ¿Qué es P0? La potencia del haz de luz incidente. Entonces, la transmitancia me dice qué fracción de la luz incidente se transmitió a través del medio material, ¿sí? Bien. Y la transmitancia obviamente varía entre 0 y 1, ¿sí? Bien. También vamos a definir, la transmitancia también se puede definir como el porcentaje de transmitancia como P por 100 sobre P0, como un porcentaje. Y la absorbancia se define como menos el logaritmo de la transmitancia. Entonces, esto que tengo aquí, primero que nada, lo tengo que transformar en un logaritmo decimal, porque aquí tengo un logaritmo natural para poder incluir a la absorbancia. Entonces, aparece este 2,303 que debería ir multiplicando acá, porque 2,303 por el logaritmo decimal es igual al logaritmo natural, entonces paso el 2,303 hacia aquí abajo, ¿sí?
y este término me queda igual a la absorbancia. Entonces, la absorbancia es igual a alfa, la sección de corte eficaz o el corte transverso, que dijimos, depende de la sustancia y depende de la longitud de onda, por n, el número de partículas que hay, sobre 2,303 y S, que es la superficie del espesor, o de la superficie de este prisma que estamos considerando. Bueno, n sobre S, número de partículas por unidad de superficie, lo tenemos que relacionar con la concentración. Para eso vamos a considerar que S, la superficie, la podemos determinar como volumen sobre espesor. Entonces, si en vez de S pongo volumen sobre espesor, me queda ahora n, número de partículas sobre volumen, ¿sí? Donde, por ejemplo, el volumen lo podría escribir en centímetros cúbicos y el espesor del medio material me queda en centímetros. Entonces, esto tendría unidades de centímetros cuadrados. Bueno, entonces me queda n sobre b, número de partículas por unidad de volumen en centímetros cúbicos, que lo podría relacionar con la concentración. Para relacionarlo con la concentración, el número de partículas lo tengo que considerar, relacionar con el número de Avogadro para pasarlo a moles, y la concentración, para que me quede en concentración molar, moles por litro, ¿sí? Los centímetros cúbicos los tengo que pasar a litros y por eso aparece este factor de 1000. Entonces, con estas consideraciones vuelvo a reemplazar en esta ecuación y me queda que la absorbancia es igual al número de Avogadro sobre 2,303, dos constantes obviamente, por 1000 en el denominador para pasar de centímetros cúbicos a litros, por alfa, la sección de captura eficaz, por B, el espesor del medio material, que se denomina también camino óptico y que generalmente mide 1 centímetro, ¿sí? Por C, la concentración. Entonces, todas estas constantes que tenemos acá y el factor alfa, lo voy a transformar en una nueva constante épsilon, ¿sí? Si la concentración está dada en unidades de molar, moles por litro, a esta constante la denomino con la letra épsilon y la llamo coeficiente de absorción, de absortividad molar, ¿sí? O absortividad molar directamente, sin la palabra coeficiente. Y como la absorbancia es el logaritmo de un número, ¿tiene unidades la absorbancia? No, porque el logaritmo no tiene unidades. Entonces, como B tiene unidades de centímetro, C tiene unidades de molar, o moles por litros, épsilon tiene que tener las unidades solidarias para que la absorbancia no tenga unidades. Entonces, si la concentración está en molar, épsilon, la absortividad molar, tiene unidades de molar a la menos 1, centímetro a la menos 1. También uno puede elegir poner la concentración en gramos por litro. Y entonces, a la constante se la denomina con la letra A minúscula, ¿sí? Y se la llama absortividad, y tendrá unidades tales para que la absorbancia no tenga unidad, es decir, litros sobre gramos centímetros. Y si yo te doy la concentración en cualquier otra unidad, por ejemplo, hay un problema que da en el seminario 5 que da la concentración en partes por millón. Bueno, entonces la letra que va acá adelante no es ni épsilon ni A, la llamamos K, por ejemplo, lo que ustedes quieran, y tendrá unidades tales como para que la absorbancia no tenga unidad. También vamos a ver, y lo vamos a usar a lo largo de la clase de hoy, que hay otra forma de escribir esta que tenemos acá, absorbancia igual a épsilon por B por C, que es la ley de Lambert-Eagle. Y la otra forma es una forma exponencial, ¿sí? Pero sigue siendo la misma ley de Beer, donde hago uso de esta relación y digo que la transmitancia, que es igual a P sobre P0, es igual al 10 a la menos épsilon B por C. O también lo van a ver de esta forma, que
la transmitancia, o en realidad P0 sobre P es igual a 10 a la epsilon BC, que es 1 sobre la transmitancia es igual a 10 a la epsilon BC. ¿Sí? Son todas relaciones matemáticas para describir la ley de Lamberti. Bien, tenemos que saber que como este coeficiente de extinción molar o absortividad molar, que son los dos nombres que se usan, ¿sí? Coeficiente de extinción molar lo vamos a encontrar en los libros más viejos. Absortividad molar en los libros más nuevos. Tiene adentro constantes y alfa. Entonces va a depender de todo lo que defendía alfa. ¿De qué va a depender? De quién es la sustancia, de la longitud de onda y también va a depender en cierta forma del solvente y de la temperatura. Pero si nosotros trabajamos con soluciones diluidas, la variación del índice de refracción del solvente, que eso es lo que hace que varíe epsilon, ¿sí? Se puede despreciar. Pero tienen que tener en cuenta que en soluciones concentradas, cuando cambie el índice de refracción, epsilon puede cambiar. Bien, bueno. Uno no puede suponer alegremente que se cumple con la ley de Lamberti. Siempre la ley de Lamberti se verifica. ¿Y cómo se verifica la ley de Lamberti? Muy fácil. Se obtiene el gráfico cuantitativo absorbancia versus concentración. De ese gráfico, absorbancia versus concentración, si se cumple con la ley de Lamberti, la relación va a tener que ser lineal, y la pendiente de esa recta va a tener que ser igual al coeficiente epsilon por b, ¿sí? Entonces, una forma de verificar el cumplimiento de la ley de Lamberti es obteniendo el gráfico cuantitativo absorbancia versus concentración. Se va a preparar una serie de soluciones de concentración conocida, se mide la absorbancia y se verifica que la relación sea lineal. Bien. ¿Se acuerdan que en el caso de el uso del electrodo de vidrio dimos una definición operacional del pH? Y decíamos en ese caso que el error asociado al pH no puede ser mejor que el error asociado al buffer con el que calibré. Bueno, en este caso vamos a dar una definición operacional de la absorbancia. ¿Por qué? Porque es imposible medir, ¿sí?, tener un espesor de medio material de una solución, ¿sí? Es imposible que yo pueda medir el líquido que tengo adentro de este vaso sin que lo tenga contenido en el vaso. Entonces, como nosotros, para hacer las medidas, sí o sí, a esta solución, que es líquida, la tenemos que tener contenida en un recipiente, y ese recipiente recibe el nombre de cubeta, es imposible que parte de la luz incidente se pierda por reflexión en las superficies de la cubeta. Y nosotros lo que vamos a medir es la cantidad de luz que fue capaz de atravesar la cubeta, es decir, la cantidad de luz transmitida o refractada a través de todo este medio material. Ustedes tienen un problema en el seminario 5, donde calculan esas pérdidas por reflexión en las superficies de la cubeta. Cada vez que hay un cambio de índice de refracción, aire-vidrio, vidrio-solución, solución-vidrio, solución-aire, vidrio-aire, hay una pérdida por reflexión. Y entonces, como es imposible medir la solución por separado de la cubeta, la definición operacional de la absorbancia me dice que la absorbancia es igual al logaritmo de la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con el solvente sobre la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con la solución. Se supone que